Sí, estoy en la aplicación móvil y de ahí no puedo grabar. Listo, maestro. Muchísimas gracias. Por Llegó nada. Ángel. El derecho. Y esto se llama... Buenos días, maestro. Hola Ángel, buenos días. Eh, Esperemos un poco a sus compañeros y ya comenzamos. Nuestra pantalla. Ok. Vamos a... Y dispositivo, documentos, no, descargas. Derecho. Ok. Check. No me deja entrar. ¿Quién dice que no me deja entrar? Vuelva a intentar. Hola Lorena, buenos días. Hola maestro, buenos días. ¿Alguien puede mandar? Dame un segundo. ¿O alguien tendrá la mano el vínculo de la clase? Porque de aquí a acá abro todo lo que tengo que abrir. A ver, déjame ver. Hola maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, días todavía. ¿Ya pasó lista? No, Muy bien, gracias. de nada. Denme un segundo. Voy a tratar de pasarles el vínculo. Aquí estás. WhatsApp. Tú eres una opción. Y filosofía del hecho ejecutivo, no. Entraron en todas mis conversaciones. Listo. Muy bien, ¿cómo vamos? Hola Dorian, buenos días. Buenos días, perdón el retraso. Perdón. No se preocupe, estamos al tiempo Tranquilo, todavía. no te conocemos. Déjenme ver. A ver, vamos a comenzar.
Muy bien. Vamos a comenzar con la lista. Ya conforme y quien se incorpore, se los vamos poniendo. José Luis Gustavo todavía no llegaba, ¿verdad? Dame un segundo. Ana Alicia, no sé qué sigue pasando con él. Dorian Olaf, Presente, maestro. Buen día. buen día. Gustavo González. Presente, maestro. Buenos días. Llegado. Buenos días. Cristian Eduardo. Hubo un problema, maestro. Hoy le cambiaron su día de No, descanso. ¿qué pasó? Ah, de Sí, acuerdo. hoy estamos en la clase. Está Ángel pasando León cosa. Corona. Presente. Muy bien, Ángel. Espérame. Grabado para la austeridad. Lorena López Jiménez, de nuevo por aquí. Presente. Presente. Luis Giovanni. Lorena. Presente. Presente, maestro. Muy bien. Yo, No se preocupe, Luis Giovanni. Giovanni. Y Carla. Está chida la hija de strippers. Presente. Ángel. Hola, Carla. Y Diego Armando. ¿Qué pasó, Dorian? Que está chida tu camisa de stripper. Diego Armando anda por ahí. Che, mamá. Pues le va a la América también. El AME. Y Le ganó. Rosluis. Tampoco anda por ahí. No, desde la primera clase. ¿Quién iba en el salón, creo, maestro? Ok. Mi clase había entrado. Muy bien. Entonces, para el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre la eficacia del sistema normativo. Recordarán que en clases anteriores habíamos hablado sobre dos palabras que se relacionan con el derecho y con la validez. ¿Qué pasó? No se escucha nada. ¿Está chida tu playera de mamado, Ángel? Che, mamá. ¿A dónde quieres ir, Dorian? Ahí. A las albercas. Vamos, güey. Pueden entrar de contrabando. ¿En serio sí existen albercas allá? Han de ser ¿Cómo de no, güey? arena, Ve. han de ser los bebederos de las vacas, güey. La clase se está Gracias, grabando, Gustavo. ¿Ya salió el profesor? ¿Dónde me quedé? Hasta la eficacia del sistema normativo. Perfecto. Déjenme nada más presento pantalla. Que no. Todo porque no quiere funcionar el día de hoy. Denme un segundo. Presentar pantalla. Muy bien. Entonces, les decía que el día de hoy vamos a revisar la eficacia del sistema normativo. Para esta finalidad, nosotros vamos a hablar sobre positividad y vigencia
nociones de cumplimiento y aplicación, el silogismo jurídico y la interpretación de las expresiones jurídicas. Vamos a comenzar a ver temas de interpretación, que es algo extenso, entonces probablemente no terminemos el día de hoy. No hay ningún problema. Déjenme responder aquí a alguien más. Muy bien, entonces vamos a primero cuestionar a qué nos referimos con positividad y qué significa. Vamos a tratar de establecer cuáles son los elementos de la lógica jurídica y sobre todo de lo que es un silogismo jurídico. Y Disculpe, vamos a tratar maestro. de... Dígame. Dice mi compañero, no es Gustavo, que si lo podría aceptar porque no puede entrar. Ah, no, ya se acaba de unir, perdón. No hay problema. Perdón. Entonces les Gracias, decía, gracias, ya llevaba ahí rato esperando. Gracias. no se preocupe, Gustavo. Entonces, vamos a revisar cuál es el concepto de positividad, establecer los elementos del silogismo jurídico y tratar de interpretar cuáles son esos diferentes elementos. Por principio de cuentas, les decía que eficacia hace referencia a que una norma sea aplicada y seguida, es decir, que la obedezcamos. Adicionalmente, para Hans Kelsen, que era un teórico del derecho positivo, nos diría que la eficacia es un elemento, si no esencial o si no céntrico, finalmente sí es muy relevante para el derecho. Si bien una norma encuentra su validez en haber sido creada en arreglo a otra norma y no necesariamente en haber sido obedecida por los destinatarios de esa norma, lo que nosotros sí tenemos que reconocer es que para que una norma sea válida, mínimamente tiene que ser, vamos a decirlo, útil, benéfica, práctica y justa para los destinatarios. Si los destinatarios consideran que una norma no cumple con ese mínimo de justicia, no la van a obedecer. O si una norma es excesiva, implica una carga desmedida para los destinatarios, pues estos van a tener una tendencia natural a resistirse a su obediencia. Entonces, nosotros vamos a tratar de evitar, como juristas, crear normas que nos alejen de la posibilidad de que los sujetos las cumplan. Porque si una norma es totalmente ineficaz, no sirve. Y la vamos a terminar eliminando del sistema. Aquí nosotros tenemos que reconocer que nosotros vamos a lanzar a las normas y las vamos a hacer aplicables aún antes de que sean obedecidas. Es decir, nosotros nos tenemos que asegurar que una norma entre en vigor para que nosotros la podamos considerar válida. Y recordarán de todas sus clases procesales que el tema de la vigencia normativa es muy relevante. Y la vigencia se va a relacionar con la positividad y ahorita van a entender y van a revisar por qué. En primer lugar, tenemos que hablar de positividad. Lo habrán escuchado mucho y nunca nos explican por qué el tema de derecho positivo. El derecho positivo básicamente hace referencia a que tenemos que tener al derecho como un derecho escrito. Si el derecho no está plasmado de manera que sepamos que lo tenemos que obedecer, ahí comienza a carecer de un requisito esencial para su aplicación. Entonces, lo que ustedes van a tener que revisar es que la positividad, sobre todo desde la perspectiva de Hans Kelsen,
va a hacer referencia a todas las características que tiene que tener el derecho para que sea considerado válido. En este caso, positividad o positivo hace referencia a existente. Eso quiere decir con derecho positivo, el derecho que existe y que es válido. Adicionalmente, que está relacionado con el derecho romano, que se refiere a esa expresión, que es ius in civitate positum, que quiere decir que es básicamente el derecho que obedece a una sociedad y que por lo tanto es válido. Eso es todo lo que quiere decir positividad. Lo que sí es relevante es a partir de qué momento nosotros vamos a considerar que el derecho existe. Y esto tiene que ver con la idea de vigencia. Para Hans Kelsen, la vigencia básicamente es cuando nosotros sabemos que una norma pertenece al orden del deber ser y no al orden del ser. Es decir, que una norma existe y que tiene que ser obedecida. Les hacía mucho énfasis en la diferencia entre deber ser y el ser, en que una norma existe aún si no está ocurriendo en la realidad. Ajá. Si nosotros establecemos una norma que impone un impuesto, esa norma es válida y existe aunque nadie la pague, aunque nadie pague ese impuesto. Entonces, se relaciona de manera muy importante con el concepto de obligatoriedad, en el sentido de que para que una norma sea válida y entonces tenga que ser obedecida por los ciudadanos, tiene que provenir de un lugar determinado, que en el caso de nuestro país es el poder legislativo o alguna habilitación extraordinaria, como puede ser la capacidad reglamentaria del poder ejecutivo. Y esto es importante porque las normas van a ganar su vigencia a partir del momento que lo determine el propio sistema normativo. Recordarán que tenemos básicamente 3 sistemas para que nuestras normas entren en vigencia. El primero es cuando nosotros determinamos un momento específico en el tiempo, cuando una norma dice la vigencia comenzará a partir del 1 de enero de 2021. Y ya sabemos a partir de cuándo esa norma es vigente y por lo tanto válida. O cuando no se especifica y nosotros sabemos que significa que es en el momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente, habría otra clasificación que es cuando nosotros consideramos que puede ocurrir de manera sincrónica o asincrónica. Consideramos que una vigencia comienza de forma sincrónica cuando ocurre al mismo tiempo en todo el territorio nacional. Ya es muy raro que ocurra de manera asincrónica. Esta era una forma de iniciar la vigencia bajo un diseño institucional que tomaba en consideración la gran dimensión del territorio mexicano y las dificultades topográficas y orográficas que tiene el territorio nacional. Entonces, cuando nosotros iniciábamos la vigencia de una norma, iniciaba en el centro, en el Distrito Federal, como en la capital del país, y conforme nos íbamos alejando, era algo así como entre 25 kilómetros o 50 kilómetros, le agregábamos un día para la entrada de vigencia. ¿Para qué? Pues para que la diligencia o el caballo llegaran y les avisaran que ahora tenían que avisar, que tenían que aplicar esta otra nueva norma. Ya casi no ocurre porque ya no hay diligencias, ya hay internet, entonces ya le podemos avisar a Yucatán o a Baja California Sur que tienen que iniciar la vigencia de una norma al mismo tiempo que el Distrito Federal de manera instantánea. Sin embargo, puede haber ciertas condiciones que requieran que nosotros demos un inicio postergado o de manera diferenciada a las normas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con los temas en las fronteras, que requieran algún tipo de adaptación, que no queramos que se vayan a comprar a McAllen en lugar de aquí en nuestro país. Entonces, hacemos una vigencia
asincrónica y en las fronteras entra en otro momento. Eso puede ocurrir. Finalmente, la vigencia es muy importante porque nos dice durante cuánto tiempo tenemos que obedecer una norma. La mayor parte de las vigencias dentro de las normas están diseñadas para que sean ad infinitum hasta que se derogue. Es decir, no le ponemos una fecha de caducidad específica. Pero hay normas específicas, por ejemplo, las que incluyen o contemplan una convocatoria, como puede ser para nombrar un ministro, un integrante del Instituto Nacional Electoral o alguno de los supersueldos de nuestro país, que nosotros lanzamos una convocatoria y le ponemos un tiempo límite para que cumplan los requisitos, para que presenten sus propuestas y decimos que en cuanto llegue una determinada fecha o acabe un determinado periodo, se acaba la vigencia de esa norma. La otra forma es que nosotros especifiquemos en algún momento por decisión legislativa el fin de esa vigencia. ¿Cómo puede ocurrir esto? Como cuando nosotros abrogamos o derogamos una norma. ¿Quién me dice la diferencia entre derogación y abrogación? La derogación. La, ah, ¿Tú, a ver, Giovanni? a ver tú, Dorian. Yo digo que No, la pues tú me derogación ganaste. se atribuye a que otra ley va a cubrir de a lo mejor alguna cuestión. La sustituye, vaya, sustituye la ley a la ley. Y la Ujú. abrogación es porque no sirve, o deja de, no sé cómo puede ser. Que en estos momentos ya no podríamos comprar físicamente, sino en línea. Ya Ujú. no sirve esa ley, se abroga, no sé si esté bien. Mm, más o menos. Ok. Finalmente, cualquiera de las dos tiene que ocurrir por un acto legislativo. La única diferencia es que regularmente nosotros derogamos las partes de una norma, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan el Código Penal Federal, van a encontrar muchos artículos derogados, que en algunos casos, como pueden ser los delitos Por relacionados ej- con el Maestro, secuestro, dígame. por ejemplo, con lo que dice del secuestro, se derogó, ¿no? Porque se convirtió pues se hizo una ley específica para ese delito, ¿no? En este Exactamente. caso, se quita de ese código, pero se crea una ley especial. Sí, Pero cuando se abroga, se elimina esa ley, porque se está haciendo otra, ¿no? no. Tiene una idea Ok. adecuada. Cuando nosotros derogamos, eliminamos una parte. ¿Por qué? Uno de los motivos puede ser, como en el ejemplo del secuestro, que nosotros cambiamos el contenido a otro orden normativo, ¿no? Lo sacamos de una ley general a una ley especial. Sin embargo, nosotros podemos, Pero sigue estando ahí, ¿no? sigue existiendo, pero ese no es el elemento de la derogación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir el caso donde nosotros eliminemos alguna parte, pero la saquemos totalmente del sistema. Pero no eliminamos completa la norma, solo quitamos una parte. Y cuando es una parte, se llama derogación. Y llamamos abrogación cuando nosotros eliminamos por completo un ordenamiento, una ley, un código, un reglamento. Cuando nosotros lo eliminamos de manera completa, en ese momento lo llamamos abrogación. Ustedes pueden buscar qué pasó con el COFETEL, que se sustituyó por IFETEL, y esa norma, la anterior, que contemplaba al COFETEL, fue abrogada, porque fue sustituida por una nueva. Pero la idea entre ambas expresiones es que derogación es parcial y abrogación es total. No olviden esa parte. ¿Va? ¿Sí? ¿Parejas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Perfecto. Sí, Sí, maestro, maestro. gracias. Sí, nada más me equivoqué ahí.
No, nada más es aclarar la Gracias. perspectiva. Entonces, Gracias, es el mejor. gracias. Les decía que finalmente estas ideas de abrogación y derogación nos ayudan a tener en claro a partir de qué momento una norma deja de ser vigente. La vigencia es muy importante porque nos dice cuándo la tenemos que obedecer. Solamente hay un elemento aquí en el último párrafo que me gustaría resaltar, que es que lo podemos hacer de manera tácita o de manera directa. Nosotros lo hacemos de manera expresa o directa cuando en una norma decimos, esta norma abroga o deroga. O en el Código Penal, nosotros ponemos en el artículo correspondiente al secuestro, quitamos el texto y ponemos ahí la palabra, la expresión, se deroga. Artículo 342 bis, se deroga. Se deroga, se deroga. Nosotros lo estamos haciendo de manera expresa o directa. Pero dentro del sistema normativo puede ocurrir de manera tácita. Recordarán que uno de nuestros principios para la resolución de antinomias era un principio cronológico, que dice que lex posterior derogat anterior, es decir, la ley posterior deroga la anterior. Si nosotros emitimos una legislación más reciente sobre el mismo tema, automáticamente estamos derogando a la anterior, aunque no lo diga, aunque el legislador, que es raro porque son tan listos, se le pase decirnos que está derogando, nosotros como operadores normativos sabemos que se deroga simple y sencillamente por el hecho de que ocurra una nueva legislación sobre el mismo tema. Y esto es importante porque nos dice cómo tenemos que cumplir las normas. El cumplimiento es un elemento fundamental dentro del derecho. Básicamente es la parte que le corresponde al destinatario de las normas, que tiene que cumplir con lo que dicen básicamente los diferentes ordenamientos jurídicos de los que es sujeto. Ustedes, cuando lo busquen, se van a dar cuenta que hace referencia o el término se ha popularizado mucho por parte de los administradores de empresas, como una forma de referir un esquema activo por parte de las empresas para cumplir los diferentes regulaciones y ordenamientos a los cuales están sujetos dentro de sus diferentes ámbitos. Entonces, ahora las empresas tienden a contratar expertos, abogados, que los ayuden a verificar el cumplimiento de los códigos o reglamentos a los cuales están sujetos. Esa es una buena oportunidad de desarrollo laboral si ustedes se especializan en un ámbito particular. Por ejemplo, aunque no lo crean, ustedes podrían trabajar en un spa, ahí en las lomas, con mujeres finolis. ¿Cómo? Ayudándolos a cumplir con el increíblemente complejo esquema de cumplimiento normativo referente a COFEPRIS. Finalmente, básicamente hace referencia a la obligación que tenemos de ajustarnos a lo que dictan las normas. Les decía que es algo que ustedes pueden ver claramente en nuestro país. La obediencia al derecho está íntimamente relacionada con las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Las personas en nuestro país tienden a resistirse a cumplir una norma porque proviene de determinado partido político. Entonces, cuando está el PRI en el poder, hay una sección de la población a la cual no le gusta y no quiere obedecer al derecho. Ahora que está Morena, hay otra sección de la población que no le gusta que esté Morena y no quiere obedecer. Y lo mismo pasa con el PAN o quien esté en el gobierno. Entonces, finalmente, esto se relaciona con una situación que es que obedecer al derecho solamente porque es derecho es una expresión que llamamos tautológica. La tautología hace referencia a que algo es válido porque es válido, es decir, se
reitera o se comprueba a sí mismo, lo cual en lógica nos dice que es verdadero, pero socialmente, jurídicamente, políticamente, no nos explica por qué. Y esta es una de las pocas áreas donde nosotros vamos a encontrar una relación firme y directa entre el derecho y la moral, porque la moral sí nos ayuda a explicar por qué las personas obedecen al derecho y nos ayuda a darles motivaciones a las personas para obedecer al derecho. Les decía que finalmente el derecho, en mayor o menor medida, refleja lo que ocurre en la realidad y a través de los legisladores y de los creadores normativos refleja los sistemas morales vigentes dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque son seres humanos y llevan sus perspectivas morales a la creación normativa. Como reflejamos esa moral, esto es lo que le da sustento al derecho para que las personas decidan obedecerlo. Las personas naturalmente van a tender a resistirse a las normas que nosotros podamos considerar como inmorales y van a tender a obedecer más fácilmente las normas que consideremos morales. Obviamente, esto es terriblemente subjetivo y a veces las personas van a desobedecer una norma aunque sea moralmente correcta y aunque sepan que es moralmente correcta. Si han visto las noticias, en medio de la pandemia mundial, lo más sencillo para todos es utilizar cubrebocas, lo cual seguramente reduciría el nivel de contagio y nos permitiría reabrir la economía más pronto. ¿Qué sucede en países como Estados Unidos? Que la gente no quiere utilizar cubrebocas. ¿Por qué? Porque hace muchos años que perdieron su brújula moral y votaron por Donald Trump. Pero ese es otro tema por el cual me van a dejar responder a Estados Unidos después. Y finalmente, recuerden, el derecho es una expresión humana. No hay nada más humano que el derecho. La pretensión de regular la conducta humana a través de la propia creación humana, que es el derecho. Entonces, su obediencia necesariamente tiene que estar guiada o alcanzada por la idea o el ideal de justicia. Pero el ideal de justicia siempre es subjetivo. Vaya, los nazis creían que lo que estaban haciendo era justo, aunque ahora nos parezca a todas luces ilógico que no era así. Y esto, la idea de cumplimiento es muy importante porque finalmente una parte muy importante del derecho es la aplicación de las normas. La aplicación de las normas es la observación del fenómeno jurídico, pero visto desde el punto de vista del observador. Bajo esta perspectiva de la aplicación normativa, que aquí me equivoqué de texto, nosotros observamos a los sujetos y a las autoridades encargadas de aplicar el derecho. Hay dos tipos, que pueden ser las autoridades administrativas, como todas las que están relacionadas con el poder ejecutivo, y las autoridades jurisdiccionales, que están en el poder judicial y que se encargan de emitir sentencias para dirimir controversias jurisdiccionales. Esto es muy relevante porque se relaciona con un concepto que habíamos visto en la clase anterior, que es el mandato. Y, se me fue la palabra. Esperen. Los sujetos tenemos capacidad y las autoridades tienen, ¿quién se acuerda de la clase anterior? ¿Las facultades? Sí, usé otra palabra, pero no te me acuerdo cuál es. Pero sí, quedémonos con facultades. Precisamente, los seres humanos o las personas morales tienen capacidad, es decir, pueden realizar todas aquellas actividades con base en los derechos y obligaciones que tienen reconocidos por el sistema normativo, dentro de una libertad plena. En cambio, las autoridades están limitadas por sus facultades, es decir, nosotros, o el legislador,
hace una lista clara y precisa de lo que tienen reconocido esas autoridades y no pueden excederse en sus facultades. Están limitados muy claramente por el derecho y solo pueden realizar lo que viene en su lista. De lo contrario, nosotros no reconocemos esas actividades como justas. Por ejemplo, una autoridad administrativa solamente puede emitir resoluciones administrativas en el ámbito de su competencia. Ya recordé la palabra, competencia. Igualmente, un juez, un sujeto encargado de la interpretación de las normas, solo puede hacer su trabajo y solo puede interpretar las normas dentro de su ámbito de competencia. Un juez penal no puede resolver un caso civil, un juez administrativo no puede resolver un caso eh, precisamente penal y en todas las diversas combinaciones. Entonces, la aplicación es relevante en el sentido de que nosotros estamos observando el fenómeno jurídico desde la perspectiva de los sujetos encargados de llevarlo a la realidad. Mientras que en el cumplimiento de las normas, nosotros estamos observando el derecho desde la perspectiva de sus destinatarios. ¿Dudas antes de que comience el silogismo jurídico, que es otro boleto? Yo, Díganme. perdón, maestro. No, De hecho, pasamos. yo en la tarea era donde yo me había quedado. Del cumplimiento, ¿nos decía que era qué? ¿Las funciones o como los conocimientos? Ay, ¿cómo se dice? Sí, lo básico en cuanto al cumplimiento y la aplicación de la norma. Entonces, el cumplimiento a través de la perspectiva de, digamos, en este caso, pues de los seres humanos, de los seres que gobernados, digámoslo así. Y la aplicación de la norma desde la competencia de quienes la aplican, en este caso, los jueces, magistrados, autoridades, vaya. ¿Estoy en lo correcto o no? Exactamente. Ok, El cumplimiento es para los sujetos destinatarios, quien los tiene que obedecer. ok. Y, Para los ciudadanos, ajá, ¿no? y la aplicación es para las autoridades que lo tienen que llevar a cabo, Las competencias. Ok. ¿no? Muchas Aquí, gracias, maestro. de nada, aquí hay un tema interesante que me hace reflexionar, que es las autoridades son sujetos curiosos porque en realidad tienen las dos funciones. Por un lado, deben aplicar el derecho, pero son sujetos del cumplimiento del derecho. Y en cambio, los ciudadanos de a pie, que no tenemos reconocido el papel de autoridad, solamente estamos relacionados con el cumplimiento. Cumplimiento. Muy bien. Entonces, ahora sí, por comenzar con el silogismo jurídico, que es bastante complicado, tenemos que comenzar por hablar de qué es propiamente un silogismo. Un silogismo es la forma en la cual en lógica llamamos de manera formal al razonamiento. Les digo que es desde la perspectiva de la lógica por algo bastante importante, que es, en la lógica nosotros analizamos al razonamiento a través de una serie de estructuras claramente definidas. A través de la lógica, lo que nosotros hacemos es analizar el lenguaje natural y revisar de qué forma se puede reconstruir para reflejar el proceso de razonamiento que ocurre en la cabeza de las personas. Y ese proceso de razonamiento lo llamamos silogismo. Un silogismo básicamente es la descripción de lo que ocurre cuando tenemos dos ideas que nos permiten llegar a una conclusión. Cuando nosotros tenemos estas dos ideas, las llamamos premisas. Regularmente a la premisa con la que comenzamos la llamamos premisa mayor, mientras que a la segunda premisa la llamamos premisa menor. El resultado de contraponer estas dos premisas se llama conclusión.
Eso es importante, lo vamos a ver el próximo cuatrimestre, si me toca a mí darle seminario de tesis. Eso es lo que vamos a hacer con las hipótesis. Plantear Ojalá dos que sí, ideas maestro. plantear dos ideas que nos permitan llegar a una conclusión. Bajo esta perspectiva, el ejemplo que siempre utilizamos es el más sencillo, el primero que desarrolló el buen Aristóteles, que es el que les pongo aquí en la plantilla, que es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y Sócrates es, por lo tanto, Sócrates es mortal. Yo sé que es algo lógico, precisamente, porque yo tengo una premisa universal, positiva, que me dice una característica de los seres humanos. Todos los hombres que existen van a morir. Después, en mi premisa menor, yo tengo una premisa de tipo particular, que me dice una característica de un sujeto, que es Sócrates, y me dice que Sócrates es hombre, lo cual me permite deducir que si es un hombre, por lo tanto tiene que tener las características de los hombres, que ya dije una de ellas, que es el ser mortal. Por lo tanto, si forma parte de esa categoría, tiene que tener esa característica. Lo vamos a desarrollar bastante para que lo puedan observar. Entonces, esta misma idea de Sócrates es hombre se puede representar en lógica de maneras distintas, aunque sea exactamente lo mismo. Aquí les pongo que escribirlo con todas sus palabras es una expresión textual, donde estoy utilizando lenguaje natural para expresar lo que quiero decir. Sin embargo, desde la perspectiva aristotélica, que fue el creador de la lógica, hay una serie de técnicas mnemotécnicas para expresar exactamente lo mismo, pero sin utilizar las palabras del lenguaje natural. Por ejemplo, el formato de ese silogismo se llama bárbara, que es nada más para recordar que tengo una premisa universal positiva, una premisa universal positiva como una premisa menor, y necesariamente tengo que tener una conclusión positiva. Esto lo recordarán del cuadro de Apuleyo, que les puse hace algunas clases, que les decía que la A representa una afirmación universal positiva. La E representa una afirmación universal pero negativa. La I representa una afirmación positiva particular y la O representa una negación particular. Todo eso se traduce en letras que utilizamos para verificar que nuestros razonamientos son correctos. No vamos a hablar demasiado de lógica porque eso es un curso completo. Es solamente para que vean a qué se refiere. Y finalmente, nosotros lo podemos expresar con lógica simbólica. Es decir, utilizando nada más palabras y símbolos como fórmulas matemáticas que nos ayudan a saber si un razonamiento es correcto, incluso sin la necesidad de revisar su contenido. La lógica lo que busca revisar es la estructura, no las palabras y los significados que les atribuimos. Lo cual puede llegar a ser muy confuso porque puedo resaltar que un razonamiento determinado en realidad es una falacia, es decir, está incorrecto, mientras que otro que a lo mejor no suena muy mal construido, en realidad es verdadero. Pero eso, les reitero, es tema de otro curso. Lo que sí es tema de este curso es el silogismo jurídico. El silogismo jurídico básicamente es la construcción que nosotros tenemos de los diferentes enunciados normativos que nos ayudan a construir las reglas, las normas que tenemos que seguir dentro de una determinada sociedad. Su finalidad y su estudio son muy importantes porque es la forma en la cual nosotros vamos a interpretar las normas. Nosotros sabemos qué y cómo lo tenemos que obedecer con base en la forma en la cual está construido.
Y lo que van a hacer los jueces al momento de interpretar las normas, en una primera instancia, es revisar estas estructuras. Regularmente, utilizamos como una premisa mayor a una norma que nos va a establecer un caso genérico, como lo hacen todas las normas, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar el tema del delito de homicidio. El artículo del Código Penal Federal que dice que aquel que prive de la vida a otro por cualquier medio, al momento de escribir el homicidio, está estableciendo una premisa mayor, porque nos da un caso amplio, vago, universal, de qué va a ocurrir en la realidad. La premisa menor, que es una proposición factual, es, por ejemplo, el razonamiento del Ministerio Público, que va a tratar de establecer esa relación de por qué una persona cometió ese delito, ¿no? Entonces nos va a decir, premisa mayor, aquel que prive de la vida a otro por cualquier medio. Premisa menor, Carlos atropelló a Liliana con su coche. La conclusión va a ser la decisión judicial que nos va a decir si se establece o no una relación de imputabilidad entre esa premisa general que dice la norma y lo que ocurrió en el caso individual presentado por el Ministerio Público. Esa es la forma en la cual nosotros, como juristas, vamos a resolver todos nuestros casos. Como una teoría del delito, maestro. Exactamente. La dichosa teoría del delito no es otra cosa que un silogismo, donde nosotros establecemos, por un lado, qué dicta la norma como una premisa mayor y tratamos de adecuar la descripción del caso individual tan simple y tan sencillamente a lo que dicen esas normas. En teoría, ¿no? Porque obviamente es mucho más complicado, pero es justamente eso. La teoría del delito es un silogismo jurídico. Y aquí les pongo 3 ejemplos. Les decía, con lógica simbólica, nosotros usamos letras para representar enunciados completos que pueden ser larguísimos, y simple y sencillamente para revisar que estén bien construidos. Aquí, por ejemplo, S, entonces C, eso significa la flecha, nos diría que para un caso S se va a regir con C. Si nosotros observamos que en la realidad ocurre... Maestro, Bien. por ejemplo, lo que nos está diciendo ahorita, lo que viene en rectángulos, por ejemplo, puede ser cuando la conducta debe acoplarse al tipo penal, que por ejemplo, ahorita lo que nos mencionó, el delito de homicidio, ¿no? El que prive de la vida a otro, ¿no? Debe de acoplarse al tipo penal, que es lo que nos está explicando ahorita, ¿no? Justamente, Ah, ok, exactamente. gracias. De hecho, el primer recuadro cae en la descripción que usted me está dando, Ok, donde digamos que S es la legislación y nos dice que la legislación va a regir todos los casos, que son C. ¿Ah? H, en el segundo ejemplo, nos está representando un caso en particular, que es un caso de S, una derivación de S, donde entonces H va a regir ese caso tal como viene descrito en S. Sé que parece muy complicado, les reitero, no es tema de filosofía, sino que tenemos que tener una clase de lógica jurídica. Estos cuadros siguen exactamente la misma estructura que les estoy diciendo de todos los hombres son mortales. Si yo les digo aquel que prive de la vida a otro por cualquier medio, estoy haciendo esta descripción de todos los hombres son mortales. Si yo en lugar de decirle Sócrates es mortal, les digo Sócrates mató a Platón, seguiría la misma estructura y llegaría a la misma conclusión. Sócrates es responsable de homicidio porque privó de la vida a otro. Seguimos exactamente la misma estructura lógica y exactamente el área del derecho donde nosotros lo vamos a aplicar con mayor facilidad y con
mayor obediencia es el derecho penal. ¿Por qué? Porque dentro del derecho administrativo, dentro del derecho civil, nosotros vamos a tener esquemas de interpretación que van a ser más amplios y que nos van a permitir salirnos de la lógica estricta. Pero en el derecho penal, no. Todo tiene que ser lógica estricta. Por eso, me imagino que el doctor Juan Sergio, y en general, cuando ustedes se sigan perfeccionando en derecho penal, les van a hacer muchísimo énfasis en la teoría del delito. Tiene que estar construido de manera lógica Sí, y exacta, porque si no lo construyen así, correcto. no lo están probando, y si no lo prueban, no pueden hacer responsable a la persona. Porque, les reitero, el derecho penal es de estricto derecho, de estricta aplicación. ¿Sí? Ujú. Entonces, para que Correcto. recuerden que tenemos una estructura rígida de Sí. aplicación en los silogismos jurídicos. Sí, por eso le decía lo de la teoría del delito, ¿no? ¿Sí? Que se me asemejó. Gracias. Justamente lo comprendió muy bien porque este es justamente el tema. Ah, ok, Entonces, gracias. ahora sí, dentro de las formas de interpretación normativa, que esa es su tarea para la próxima semana, se los pongo aquí muy claro porque son 14, quiero que cuando menos tengan la definición. Para interpretar el derecho, les decía, el derecho es muy complicado. Entonces, nosotros vamos a tener diversas formas de interpretarlo para poder llegar a una conclusión adecuada. Hay 14, que son la gramatical, la restrictiva, extensiva, lógica, sistemática, estricta, teleológica, histórica, antagónica, adecuadora, evolutiva, tópica, institucional y algo que les va a hacer muy chistoso, que es el memo. Recordarán que dentro de los conceptos que les pedí que estudiaran para su examen parcial venía el de la teleología, y es precisamente porque lo vamos a seguir ocupando. Me parece que es la única palabra extraña que tenemos dentro de esta lista. Entonces, solamente les reitero, para su tarea, por favor, busquen una definición de cada una y traten de explicar cómo se relaciona con la idea de silogismo jurídico para que la próxima clase la podamos desarrollar un poco más sencillamente. ¿Tienen alguna otra duda sobre el contenido del día de hoy? No. No, No, ninguna. maestro, con usted nunca tenemos duda. Perfecto. Entonces, les reitero nada más, recuerden que toda la construcción del derecho, sobre todo en su aplicación, se lleva por principio de cuentas a través de el análisis lógico. Siempre vamos a utilizar silogismos. Siempre es el mismo silogismo, el que ya revisamos. Y ya que veamos ahora las interpretaciones, van a ver cómo se va desarrollando y por qué a veces nos alejamos de esa estructura. Que también alejarnos y saber cuándo alejarnos es muy importante para el derecho. Les digo, vamos a ver los procesos de integración, que son los procesos de interpretación. Vamos a volver a revisar muy rápidamente qué son los principios generales del derecho, pero ya los revisamos para el tema de la colisión de principios. Y lo vamos a hacer más que nada para poder hablar sobre la equidad, que es un tema muy importante, sobre todo en la interpretación del derecho. Como siempre, tienen las fuentes, son las mismas en esta ocasión, básicamente porque ahí mismo pueden encontrar la información. Cualquier duda o si requieren otro texto, me escriben y ya con todo gusto se los proporciono. Gracias. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes. Ahora sí, hoy los vi menos porque estoy en el teléfono, no me pude conectar con la computadora. Pero ya saben que estamos a la orden, lo que necesiten, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, gracias. Gracias, maestro. Gracias. Oye, maestro, ¿sí llegó toda la plataforma? Sí, todo está listo. Ok, gracias, señor. Ah, ya, don Ulises. Bueno. Muy bien, pues hasta luego. Hasta luego, maestro.
¿Dónde está? Ay.